España, Hemingway tiene una novela sobre toros. ¿Esto justifica la tauromaquia? Aún aceptando que esas manifestaciones artísticas forman parte de nuestro legado cultural, no se sigue que la práctica que le sirvió de inspiración deba mantenerse. Podríamos hacer un argumento por analogía y preguntarnos, bueno, una película como Lo que el viento se llevó, ¿justifica la esclavitud? ¿O el nacimiento de una nación de Griffith, la película, justifica el Ku Klux Klan? Son grandes películas, pero no pensamos que lo justifique. O, no sé, obras de arte que se han inspirado en guerras, como la Guerra de la Paz, por ejemplo, u otras, no pensamos que por eso la guerra es buena, ¿no? Entonces, es un mal argumento. El tercer argumento, Sabater dice, cito, destacamos los valores ecológicos del toro de Lidia como especie única y creación cultural del hombre, que lo ha seleccionado durante siglos, y también como protector de un espacio natural que pervive gracias a su presencia, la dehesa. Entonces, el argumento diría, el toro de Lidia existe gracias a las corridas de toros, es una creación cultural del ser humano, si desaparecen las corridas, desaparecen los toros, y esto sería una pérdida ecológica, por ello las corridas de toros no deben desaparecer, eso es lo que dice Sabater. ¿Sí? Bueno, por principio de cuentas, aquí hay una mala taxonomía en lo que dice este hombre, porque no constituyen una especie, forman parte de la especie de los bóvidos. Y es claro que si desaparece el toro de Lidia, vamos a seguir teniendo bueyes, cebúes, búfalos, también reses, receditos, va a seguir habiendo toros y vacas. No desaparece una especie. Y el ganado de Lidia por sí mismo no constituye una raza. Ahora les doy tres razones de por qué no es una raza. Uno, porque no existen caracteres morfológicos propios de los toros de la supuesta raza de Lidia, ya que estos caracteres son indefinibles por dispares. No existen características diferenciadoras definibles entre los toros de Lidia y otras razas de la misma especie, es decir, otros toros que no son de Lidia. Segundo lugar, no hay caracteres diferenciadores psicológicos en la hipotética raza de Lidia, que se perpetúen de forma regular en la herencia. Por ejemplo, la inmensa mayoría de los toros de Lidia carece de la supuesta bravura, que sería un rasgo diferenciador. De hecho, muchos aficionados se quejan porque los toros que les mandan a las corridas no son bravos. No es algo que sea diferenciador de esta supuesta raza de toros de Lidia. En tercer lugar, no existe una sola descripción científica de los caracteres diferenciadores de la supuesta raza de Lidia. Y es por eso que en los reglamentos de toros no se pide que el toro sea de la raza de Lidia, sino que pertenezca a un registro de ganaderías inscritas en un padrón de empresas ganaderas de toros de Lidia, que es muy diferente. Entonces, no hay una raza de Lidia. Entonces, si desaparece el toreo, no hay nada que desaparezca, ¿no? En términos de una raza y en términos de impacto ecológico. De hecho, si es cierto que los toros son una creación cultural, entonces son producto de la selección artificial. Y dudo mucho que con un producto de selección artificial haya gran impacto ecológico si se pierde. Pero bueno, estos argumentos los tomo de un artículo muy bueno de Luis Vilches. Entonces, a mí lo que me parece es que este argumento parece dar por sentado que lo que le preocupa al creador en realidad es el negocio, no el toro. Al aficionado le preocupa que desaparezca el entretenimiento, no le preocupa el toro. Porque en España, por ejemplo, 8 de cada 10 razas autóctonas de ganados están en peligro de extinción. ¿A alguien le preocupa? ¿Han ido los taurinos a rescatar a esos? Por ejemplo, el toro blanco cacereño. No les preocupa. Entonces, lo que les preocupa no es el toro, no es la desaparición de los toros, es la desaparición de su entretenimiento. Entonces, desechemos ese tercer argumento. Un cuarto argumento que usa Sabater, dice él, y tal vez este sea el argumento más interesante que tiene. Cito, el rechazo de festejos como la corrida de toros es la opción moral respetable de una sensibilidad personal ante una demostración simbólica de raigambre atávica y desmesurada según los parámetros racionalistas comúnmente vigentes.
pero no puede fundar a mi juicio una moral única, institucionalmente obligatoria para todos. También es respetable que, de acuerdo con pautas religiosas o éticas, muchas personas condenen la práctica del aborto, por ejemplo. Lo que ya no resulta respetable del mismo modo es que los antiabortistas conviertan su opción en la única éticamente digna y califiquen de asesinos de masas a los que discrepan de ella. De modo semejante, tampoco es aceptable para una convivencia en la pluralidad de valores democráticas que los antitaurinos califiquen como asesinato o tortura lo que ocurre en las plazas. Conozco lo que repugna mi sensibilidad, pero no tendría la arrogancia de convertirlo en norma ética impuesta a todos. ¿Qué es lo que subyace a este argumento? Por principio, a mí me parece que es un relativismo moral. Sabater confunde pluralismo y relativismo, son cosas diferentes. Y subyace una incomprensión acerca de las relaciones entre la moral y el derecho. Él dice, digo que subyace un relativismo porque él dice, bueno, hay muchas moralidades y hay gente que acepta los toros como parte de su moralidad y hay gente que no vengan a imponer unos a otros su moralidad. Esto es un argumento relativista. Supongo que nadie que defienda a los animales puede ser relativista. El relativismo niega que haya verdades objetivas. El que defiende a los animales piensa que hay una, por lo menos, que es universal, que donde quiera que se dé el sufrimiento animal está mal. Entonces, no se puede ser relativista y defender a los animales al mismo tiempo, ¿verdad? Sabater, por cierto, es inconsistente porque en otras obras, en la ética para Amador, por ejemplo, habla de los derechos humanos universales y cosas así. Entonces, no se puede defender los derechos humanos y ser relativista al mismo tiempo. Ahora, lo que Sabater parece decirnos acá es que la moral es independiente de las leyes y nunca se debe tratar de imponer una cierta ética a través del derecho. No se debe legislar a partir de valores morales. Pero esto no es así. Los derechos humanos, ¿qué son sino derechos morales? Todo el tiempo que se legisla sobre cuestiones como, por ejemplo, maltrato doméstico o como, no sé, faltas públicas, qué sé yo, estamos legislando a partir de valores morales. Cuando legislamos a favor o en contra del aborto, legislamos a partir de valores morales. Entonces, este hombre o no entiende cómo se legisla o yo no sé qué pasa con él. Pero bueno, entonces muchas leyes tienen contenidos morales sustantivos y se justifican a partir de posiciones éticas. Si queremos llamar, como él lo hace, arrogancia a esto, entonces no estamos entendiendo cómo se legisla. ¿Sí? Entonces, creo que podemos escuchar ese argumento. Un último argumento ya para terminar. Él dice esto, el quinto argumento. Quizás hubiéramos sido más sanos y felices sin estas amenazas y sin los toros, pero en vista de que ya están allí, parece preferible minimizar sus inconvenientes, prevenir sus adulteraciones, relajarse y disfrutar. Si lo que nos preocupa es el sufrimiento de los animales, el verdadero problema está en los millones y millones que criamos para comernos y llevamos al matadero, no en los cientos de toros inmolados en las plazas. La auténtica pulsada para ciertas sensibilidades morales debe provenir en primer término de que somos carnívoros, no de que somos aficionados a los toros. Por lo tanto, mientras no se afronte el caso de las granjas avícolas y los mataderos municipales, el cañonazo de la buena conciencia contra la línea de flotación de la fiesta taurina sigue siendo de poco. Entonces, están ahí, dice él, mejor tratemos de minimizar sus inconvenientes, relájense y disfruten. Yo creo que tiene en parte razón en que son inconsistentes, critican las corridas de toros o se indignan ante el maltrato de animales domésticos, por ejemplo perros y gatos, pero siguen comiendo carne de animales que son explotados en granjas y búsquedas. Ahí ya hay una inconsistencia. Explíquenme en qué son, desde un punto de vista moral, diferentes perros y gatos, por un lado, de vacas, cerdos o pollos. En eso creo que Peter Singer tiene razón, todos los animales son iguales. Entonces, si hay millones
de animales en granjas industriales, bueno, esto es algo que debería de preocuparnos. Pero no por eso deberíamos decir, bueno, dado que hay 2 millones, hay que matar a estos pocos zorros. ¿No? Entonces, tener conciencia de que una cierta conducta es moralmente incorrecta y, sin embargo, llevarla a cabo con incluso disfrutarla, yo creo que esto se llama cinismo. ¿No? Entonces, me parece que es una posición cínica la de Sabater. Quiero terminar con esto, estas palabras de esta novelista Anna Sewell, que dice: si vemos crueldad o mal que podemos parar y no hacemos nada, compartimos la culpa. Con la crueldad y la opresión es asunto de todos interferir cuando los vemos. ¿Sí? Entonces, quien rechaza las corridas de toros por razones morales también debería, por pura consistencia, rechazar el sufrimiento animal en los sistemas de producción intensiva de carne, defender y promover el bienestar animal donde quiera que esté en cuerpo. Muchas gracias. Común y corriente son los directores de salud.